Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, les damos la bienvenida a este tiempo y les pedimos por favor que nos hablen al corazón. Amén. Buenas tardes, queridas hermanas de Iglesia Nazaret. Sean una vez más bienvenidas a su espacio Conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Soy Patti de Orellana y es para mí un verdadero gozo y una bendición poder estar reunidas con ustedes una semana más. Nuestra constante está en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que este sea nuestro anhelo, queridas hermanas. Y el versículo clave será el mismo de la semana anterior. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. La semana pasada vimos 4 características de las pruebas. ¿Recuerdan? Las pruebas duelen, afligen, desesperan y son inesperadas. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunas reacciones que tenemos durante las pruebas y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos durante este proceso. Una de las primeras reacciones es una reacción de impacto, sobre todo cuando son situaciones inesperadas que golpean nuestra vida. Quedamos chocadas, es un sufrimiento que no lo vimos venir. Las pruebas generalmente nos hacen llorar de principio a fin, porque afligen nuestra alma, afligen nuestro espíritu, sobre todas aquellas pruebas que tocan nuestras emociones. Nos causan profunda tristeza, profundo dolor, muchas veces enojo, frustración, impotencia, temor a que nunca van a poder resolverse. ¿O no les ha pasado eso a ustedes, hermanas? Yo sí, muchas veces en mi carne he sentido temor a que esa situación no va a pasar, no va a terminar en mi vida, hasta que el Espíritu Santo amablemente me recuerda en quién he confiado, en quién he creído. También durante las pruebas, una de las reacciones que tenemos es orar. Desde que empezamos nuestro proceso, oramos, pero pasamos un momento en que clamamos. Cuando menos esperamos, estamos ya clamando intensamente. Nuestro ser está conectado totalmente con el Señor. Todas esas son reacciones normales, pero también podemos tener reacciones equivocadas, como contarle a todo mundo nuestra situación. Y cuando digo a todo mundo, incluyo personas de la iglesia y personas que no son creyentes. Y es bien difícil que una persona no creyente pueda comprender que estamos siendo procesadas por un Dios de amor. Dice nuestro versículo clave, mas el Dios de toda gracia. ¿Y qué es gracia? Es el favor inmerecedor que Dios tiene con nuestras vidas cada día desde que nos llamó, aún desde antes que nosotros naciéramos. Entonces, una persona no cristiana no puede comprender que es parte del amor y la gracia de Dios que pasemos por estas pruebas para ser perfeccionadas, afirmadas, fortalecidas y establecidas, que es una de las cosas más importantes. Y también a veces nos equivocamos, que porque creemos que son personas cristianas les contamos toda nuestra situación. No es correcto, hermanas, y no, tampoco es correcto pedirles a todo mundo que ore por nosotros. No está mal que nos apoyemos. La palabra dice que debemos llevar las cargas unos con otros, pero no significa que yo le voy a contar a todos los miembros de mi iglesia mi situación. Primero, no todas las personas tienen la madurez espiritual, emocional e intelectual para entender el proceso que yo estoy pasando. Y no todos a los que les pido oración en realidad lo hacen o son constantes en pedir por mi petición. Y hablando de eso, cuando alguien se nos acerca y nos pide que oremos por ella, seamos cumplidas, hermanas. Si nos vamos a comprometer, realmente oremos por estas personas. Si sabemos que nuestra memoria no falla, pongamos un rotulito en cualquier lugar de nuestra casa, pero en aquellos lugares donde no vamos a dejar de ir cada día, para que podamos recordar que tenemos un compromiso con esa hermana hasta que su situación se haya resuelto. Y también cuando alguien nos confiese algo y nos pide oración, no se lo contemos a nadie, ni siquiera con el pretexto de que oren por ella. No, no debemos hacer eso.
Otra de las cosas equivocadas que hacemos es que muchas veces oran más las hermanas por mi situación que yo misma. Eso no puede pasar. De hecho, uno de los objetivos de las pruebas es que podamos desarrollar un tiempo de comunión con el Señor a través de la oración. Y no lo vamos a desarrollar si otras piden por mí y no yo misma. Puede también que una de las reacciones que tenemos es que nos enfermemos físicamente porque no comemos o no dormimos adecuadamente. O por el contrario, comemos en exceso porque estamos pasando ansiedad o dormimos más de lo adecuado como un mecanismo de defensa para yo olvidar un poquito esa realidad que estoy viviendo que me causa mucho dolor. Cuando llevamos mucho tiempo clamando, puede que nos resintamos con Dios, que nos sintamos abandonadas o ignoradas. Y esto puede traer amargura a nuestra vida. El problema es que pedimos mal. La palabra nos recuerda en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizás una de las situaciones más difíciles que enfrentamos es el no poder tener la respuesta de Dios en el tiempo que nosotros quisiéramos y como quisiéramos. Y hay algo comprobadísimo. Cuando estamos atravesando la prueba, no tenemos sincronizado nuestro tiempo con el tiempo de Dios. El Señor nos tendrá allí hasta que haya completado en nosotros el proceso para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Pero nosotros queremos que sea resuelto rápidamente y a nuestra manera. Queremos que el Señor, que casi que queremos y le tenemos un plan escrito al Señor y se lo damos para que Él solo le dé el visto bueno y así sobrenaturalmente todo se resuelva. Si eso pasara, no pudiéramos aprender en ninguno de los propósitos. Y en general, la mayor cantidad de las pruebas son el producto o la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y si todo se nos resuelve rápidamente, no vamos a poder llegar a ese entendimiento y nuestra vida no va a cambiar. El problema es que decimos que confiamos en Dios, pero en realidad no confiamos en la manera en que lo va a resolver, ni en el tiempo en que lo va a resolver, ni que Él lo resolverá. Estamos orando, pero no estamos seguros, estamos dudando, lo hará hacer o no lo irá a hacer. Y es ahí cuando nos equivocamos y nosotros queremos resolver a nuestra manera las cosas, intervenimos y en realidad arruinamos las cosas y hacemos más largo el proceso. Quedamos entonces muchas veces por la misericordia de Dios. Fíjense que esto es bien importante. El Señor no nos pone cargas que no podemos llevar. Él tiene un propósito con nuestras vidas. Pero a veces hay pruebas que ya no las soportamos. Y en la misericordia de Dios, Él nos da un descanso. Y medio se arreglan las cosas para que nosotros podamos tener un poco de paz. El problema es que no se completó el proceso y quedamos amargadas, quedamos resentidas porque no nos respondió como esperábamos. Y lo peor es que no entendimos por qué Dios permitió que viviéramos estas situaciones. Y al no permitirlas es cuando precisamente nos resentimos con Él. Y sufrimos en vano porque no se cumplió el propósito de Dios en mi vida y de nada sirvió todo lo que yo pasé, porque sigo siendo la misma, porque solo medio pasó la prueba y vuelvo a mi manera pecaminosa de vivir, a mi religiosidad, a mi manera fría de vivir. Ya no oro porque ya no veo la necesidad de orar, mucho menos clamar. Ya no leo la Biblia porque tampoco estoy en angustia y entonces no estoy buscando de la palabra. Y lo peor, ya no agradezco porque ahora ya olvidé que dependía del Señor y doy por sentado que lo que recibo y viene es de mi mano. Básicamente, entonces no hubo ningún crecimiento espiritual. Prueba fallida. Pero ¿qué es lo que espera Dios que pase en mi vida y en la vida suya cuando estamos atravesando las pruebas? En Hebreos 4:12 nos recuerda que es la palabra de Dios. Y una de las cosas principales que Dios espera es que seamos limpiadas de toda impureza y que identifiquemos áreas de pecado en nuestra vida por medio de la palabra, porque la palabra de Dios
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra hermana Luisa nos habló, pero ampliamente, sobre esta palabra y el poder que tiene en nuestra vida. Entonces yo quiero que todas reflexionemos si este versículo realmente se ha cumplido en nuestra vida. ¿Ha pasado usted por pruebas que ha sentido que de verdad la palabra llegó hasta lo más profundo de su alma, que la partió realmente, que la hizo discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón que ni usted sabía? La palabra de Dios tiene que tener un impacto, un poder en nuestra vida. Ese es uno de los propósitos más grandes del Señor, que si no estábamos relacionados con su palabra, a través de las pruebas ahora lo estamos. Que nos dejemos moldear. Esa es una de las terceras cosas que Dios espera. Espera que seamos limpiados de impurezas, que identifiquemos áreas de pecado en nuestras vidas a través de las palabras y también espera que nos dejemos moldear. Nos recuerda en Jeremías 18:6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En pocas palabras, el Señor les dice, bueno, si ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, ¿acaso no puedo yo moldearlos? En ese contexto, el Señor había mandado al profeta Jeremías a la casa del alfarero para que literalmente él viera el proceso que el alfarero hacía con el barro y la transformación preciosa que hace. Y le dice, cuando tú estés ahí, yo te hablaré. Y así fue. Entonces Dios quiere moldearnos a nosotros, así como el oro es procesado y ya llega a un punto en que ya está listo para ser moldeado y transformado en una preciosa y costosa joya, así el Señor quiere que esa respuesta podamos obtener en los procesos, que estemos listas, que estemos preparadas para ser moldeadas. Otra de las cosas que el Señor espera que nuestra fe aumente. Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como el grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí a allá, y al final agrega, pero este género no sale sino en oración y ayuno. ¿Por qué? Porque está en el contexto donde hay un joven endemoniado, la Biblia dice lunático, pero si al final el Señor Jesús habla que este género no sale más que con ayuno y oración, se refiere a que era un joven endemoniado. Y el Padre le dice a Jesús, yo se los traje a tus discípulos, pero no han podido hacerlo. Y el Señor Jesús se dirige a ellos y los reprende, ¿verdad? Con la palabra. Y les dice, si tan solo fuera como un granito de mostaza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un granito de mostaza, pero es tan chiquito como una semillita del chan, quizás hasta más chiquito. Y el Señor nos lleva a ese mínimo tamaño y dice que si tuviéramos esa fe. Pero esa fe no se obtiene de la teoría, esa fe se obtiene de la práctica. Y la práctica, queridas hermanas, es el desierto, es el proceso, es la prueba que vivimos. Ahí es donde nuestra fe aumenta o aumenta, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere realmente que pase en nuestras vidas. También otro de los propósitos que el Señor quiere o de las respuestas que Él espera de nosotros es que aprendamos a escucharle. Y esto lo podemos hacer de dos formas, por medio de su palabra, que ya lo habíamos hablado, o por medio de la oración. La oración no solo es para que yo hable, no es un monólogo. La oración es un momento donde yo puedo hablar, pero también tengo que aprender a callar para escucharlo al Señor. Y Jeremías 33:3 nos recuerda que el Señor les dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes que tú no conoces. Entonces hay cosas que el Señor nos va a revelar en oración y es importante que aprendamos a escuchar su voz. Una vez la aprendamos a escuchar, será parte de nuestra vida. También la palabra dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor, lo reconocen
y lo siguen. Ese es uno de los propósitos más grandes que el Señor quiere. Entonces las pruebas nos limpian, nos preparan, nos moldean, nos ayudan a entender el propósito de Dios, nos llevan a otro nivel de comunión con el Señor, a otro nivel de adoración, a otro nivel de fe, a otro nivel de poder. Entonces, ¿cómo puedo evaluar si he pasado aprobada o no? Por la manera en que oro. Ya no llego con la misma oración mecánica ni con una lista de pedidos. Ahora alabo a Dios en la oración. Reconozco quién es Él desde lo más profundo de mi corazón. Experimento el gozo. No importa si estoy bien o estoy mal, porque el gozo no es circunstancial. El gozo es permanente y viene de la relación y la comunión con Dios. Otra de las cosas es si declaro la palabra de Dios en mi vida y en la de mi familia. Si hablo con Dios, pero también callo para escucharle. También otra cosa por la que yo sé que fui aprobada es por la manera en que alabo al Señor. Le alabo ahora con inteligencia, con gozo y con pasión. Ya no estoy ahí como que estuviera muerta, inerte, sin sentimientos. La palabra dice que cantemos con inteligencia. Porque cuando yo adoro, miren, es una ida y vuelta. Nosotros creemos que estamos alabando a Dios y es cierto, ese es un 50%, pero hay un 50% maravilloso. Dios está ministrando nuestra vida, Dios está ministrando con su palabra a través de su Espíritu Santo. Por eso quizás una de las alabanzas más importantes y más bellas son aquellas que han sido inspiradas en la palabra de Dios o que son literalmente la palabra de Dios cantada. Entonces tenemos que saber lo que estamos cantando, porque puede ser que una alabanza tenga una música bellísima, que me haga llorar, pero que cuando yo la analizo es una palabra que está en contra de lo que Dios dice. Entonces debo de saber cantar con inteligencia, con gozo, algo que me apasione. En el mundo cantábamos canciones con todas nuestras fuerzas y nos inspiraban amor, alegría o tristeza. Pues imagínense más si le estamos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra de las maneras en que yo sé que pasé bien la prueba es por la manera en que vivo ahora. Soy verdadero testimonio. Ahora mi vida es un verdadero testimonio en mi casa y también con los de afuera. Me estremece la palabra de Dios. Esa es otra de las cosas que van a decirme si cambié o no durante la prueba. Ya no soy indiferente, ya la palabra de Dios no me aburre, no solo la leo, no pasa nada. Ahora la entiendo, es como que el Señor me hablara directamente y me estremece, me hace llorar de gozo, me regocijo en la palabra. Escucho la voz del Espíritu Santo, eso es sumamente importante. Doy frutos posterior al proceso interno. Doy fruto posterior al proceso a la prueba y doy frutos internos y doy frutos externos. Doy un buen testimonio después de las pruebas. Hubiera querido terminar este día la meditación sobre las pruebas, pero todavía hay un punto importante con el que tenemos que tratar y es precisamente los frutos que se derivan de mi proceso. Así que, amadas hermanas, seguimos conectadas, oren por favor, que el Espíritu Santo les hable, les guía. El reto de esta semana es poner en práctica todo lo que hemos venido hablando, que nosotros podamos preguntarle al Señor si estamos atravesando una prueba, qué es lo que Él quiere de nosotros en este momento. Sé que el Señor nos hablará. El Señor les bendiga a todas.